mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 19. El candelabro de oro, parte 1. Dijo Jesús a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Así como el sol avanza por los cielos, disipando las sombras de la noche y llenando de brillo al mundo, así también los seguidores de Jesús deben brillar para disipar la oscuridad moral de un mundo entregado al pecado. Pero ellos no tienen luz en sí mismos, deben reflejar sobre el mundo la luz del cielo. El cristiano es un representante de Cristo. Ha de mostrar al mundo el poder transformador de la gracia divina. Es una epístola viva de la verdad de Dios, conocida y leída por todos los hombres. La regla que dio Cristo para determinar quiénes son sus verdaderos seguidores es: por sus frutos los conoceréis. Con este pensamiento, mis hermanos, vamos a iniciar el estudio del día de hoy, y es el candelabro de oro. Hoy vamos a estudiar solamente una parte, mañana continuaremos con la siguiente, pero hoy vamos a ver básicamente qué representa este candelabro, porque si, así como todos los muebles del santuario, empezamos a mirar minuciosamente y específicamente cada elemento o estructura de ella, vemos que todo tiene una representación especial, pero todo nos lleva a una misma unidad. El candelabro de oro puro estaba compuesto, dice que era toda una pieza labrada a martillo y de oro puro. Interesante esto, todo era de una sola pieza labrada a martillo y todo era completamente de oro puro. A diferencia de los otros muebles, este era oro puro, completamente puro. Tenía una caña central, que era esta que vemos en la mitad del candelabro. Tenía también 6 brazos, 3 al lado izquierdo, 3 al lado derecho. Cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro con su manzana, así en los 6 brazos. O sea, cada brazo tenía 3 copas. En la caña central ya no eran 3, sino que eran 4 copas la que tenía. Y dice, habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo. También tenía 7 lamparillas, las cuales se encendían para que alumbraran hacia adelante, así como lo vemos aquí en la imagen. Y también tenían sus despibaladeras y sus platillos de oro puro. También tenían el aceite de la unción, que era el que se echaba en estas lamparillas para que éstas pudiesen brillarse. Y estaba ubicado al lado norte, frente a la mesa de los panes. Básicamente esta es la estructura de lo que es el candelabro de oro puro. Dice la sierva del Eterno: estos sagrados compartimientos no tenían ventanas que permitieran entrar luz. El candelabro era hecho de puro oro, se mantenía encendido de noche y de día, es decir, que este candelabro no se podía apagar. Constantemente debía mantener encendido porque esa era la luz del santuario. El santuario era completamente encerrado y lo que emitía luz al santuario eran estas lámparas. Y proporcionaba luz para ambos compartimientos, tanto para el lugar santo como el lugar santísimo. La luz de las lámparas del candelabro se reflejaba en las tablas recubiertas de oro que se hallaban a ambos lados del edificio, como asimismo sobre los muebles sagrados, sobre las cortinas de hermosos colores con querubines bordados con hilos de oro y plata, cuyo aspecto era tan glorioso que no se lo puede describir. Es decir, que la función de este mueble allí en el santuario era emitir luz, iluminar todo el santuario. Ahora quiero que tengamos claro estas dos definiciones: qué es un candelero y qué es un candelabro, porque hay veces en las escrituras, bueno, no sé si será por tema de traducción y eso, pero ahí vemos que hay algunas traducciones describen el candelabro como un candelero, pero realmente hay diferencia entre un candelero y un candelabro. ¿Por qué? Quiero hacer esa especificación. Porque en Apocalipsis nosotros vemos de que Cristo está en medio de 7 candeleros, no candelabros, sino 7 candeleros, pero el candelabro es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre un candelero y un candelabro? El candelero es un utensilio diseñado para sujetar una sola vela, mientras que el candelabro es un candelero con varias ramas para sujetar 2, 3, 4 o inclusive 7 velas. Quiero que tengamos claro
esta diferencia que hay entre un candelero y un candelabro. Un candelero, una sola vela. Un candelabro dice que es un candelero con varios brazos que pueden sostener hasta 7 velas, como el que estamos estudiando. Ahora, ¿qué representa este candelabro? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En la visión que tuvo Zacarías, esto lo encontramos en Zacarías capítulo 4, nos da un amplio concepto de lo que representa este candelabro. Realmente es muy bonita esta visión y dice que Zacarías vio un candelabro, un depósito encima, 7 lámparas, 7 tubos y 2 olivos a los 2 lados. Vamos a leer cuál fue la visión que tuvo Zacarías. Zacarías 4 del 1 al 6 nos dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y yo respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima. Mira, aquí vemos más o menos la imagen para que nos hagamos una idea de la visión que vio Zacarías. Dice que él vio un candelabro de oro puro. Esto nos lleva ¿a qué? Al candelabro, nos lleva a recordar el candelabro que Moisés mandó a edificar allí en el santuario terrenal. Dice que era un candelabro de oro puro y encima había un depósito, es este que vemos acá, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Estas son las 7 lámparas. Y junto a él habían 2 olivos. Bueno, aquí la imagen no alcanza a captar los 2 olivos, pero son 2 árboles de oliva. Es decir, que es la conocida aceituna, ¿sí? El fruto de este árbol es la aceituna y sabemos que lo que produce es aceite. Dice, tenía también 7 tubos, un tubo para cada lamparilla. Para las lámparas que están encima de él, y junto a él habían 2 olivos, el uno a su derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Este candelabro era la palabra de Dios que hablaba a Zorobabel. Ahorita vamos a ver quién era Zorobabel y qué era el mensaje que se le tenía que dar a este hombre. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Yo creo que nosotros hemos escuchado mucho este versículo y muchas veces nos hemos apropiado de él, de que no es nuestra propia fuerza, no es el ejército, no son nuestras capacidades, no son nuestras propias obras las que nos da fortaleza, sino la fuerza del Señor. Es su espíritu obrando en medio de nosotros. Dice la sierva: en esta visión los 2 olivos que están delante de Dios son representados como haciendo correr auros aceite por tubos de oro desde sí mismos al recipiente del candelero. De este se alimentan las lámparas del santuario para poder producir una luz brillante y continua. Asimismo, de los ungidos que están en la presencia de Dios es impartida a sus hijos la plenitud de la luz, el amor y el poder divinos, a fin de que ellos puedan impartir a otros luz, gozo y refrigerio. Los que son así enriquecidos tienen que enriquecer a otros con el tesoro del amor de Dios. Este comentario de la sierva nos da un resumen de lo que representaba la visión de Zacarías. Estas lámparas eran alimentadas directamente por un depósito que estaban allí desde el santuario. Desde el santuario celestial sale este depósito y a través de los tubos llegan hasta estas lámparas que permiten que brillen. Y dice que hay un propósito especial. Dice a fin de que ellos también puedan impartir a otros la luz, el gozo y el refrigerio. Los que son así enriquecidos, o los que somos así enriquecidos, porque nosotros, gloria a Dios, hemos podido recibir de ello, dice, tenemos que enriquecer a otros con el tesoro del amor de Dios. Un poder vivificador. ¿Qué nos decía? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la sierva: la palabra de Dios es la simiente
Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida ¿en dónde? En la palabra de Dios. Si nosotros nos ponemos a estudiar, hermanos, la palabra, siempre vemos que hay una relación muy estrecha entre lo que es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Dice Cristo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pues así, de esta manera, dice que esta palabra es un ¿qué? Un poder vivificador. Dice, cada semilla tiene en sí un poder germinador y en ella está encerrada la vida de la planta, y asimismo sucede con la palabra de Dios. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder. ¿En cada qué? Cada mandamiento y en cada promesa se halla el poder de Dios. La vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y realizarse la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. ¿Qué decía Cristo? Eso lo estudiamos en el estudio anterior de la mesa de la proposición, donde decía que nosotros debíamos comer su carne y beber su sangre. Y finalmente la palabra nos dice qué era esta carne y esa sangre. ¿Sí? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esa es la vida que Cristo nos ha dado a comer, su palabra. Debemos entender de que la palabra de Dios también dice que Cristo era el verbo, o es el verbo de Dios. ¿Y el verbo de Dios qué es? Su palabra. Dice la sierva del Eterno, al comer su palabra, aumenta nuestra fuerza espiritual. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fuerza? ¿Qué decía? ¿Cuál fue el mensaje de Zorobabel? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aquí también nos habla de una fuerza, un poder, pero ese es un poder ¿qué? Espiritual. ¿Y cómo lo podemos obtener? Dice, comiendo la palabra de Dios. Crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y se fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, la inquietud, los caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados desaparecen en su lugar. Se desarrollan las gracias de la virilidad y femineidad cristianas. Es decir, de que a nosotros estudiar la palabra de Dios empieza a ejercer un poder sobre nosotros. Y eso compartía la vez pasada con una hermana y le decía, a mí me impresiona mucho porque la sierva del Eterno habla que nuestra única salvaguardia para el fin de los tiempos será la palabra de Dios. Y el enemigo está haciendo que nosotros descuidemos la palabra del Señor. Está bien, hermanos, que nosotros nos sentemos a escuchar, porque de cierta manera sabemos que el Padre Celestial también ha enviado a sus siervos, pero el Padre Celestial quiere que nosotros comamos por nosotros mismos esa palabra, que no descuidemos el estudio de la Biblia. Mire, el enemigo está inventando cualquier cantidad de cosas para que nosotros descuidemos el estudio de la palabra, porque sabe que a través de ella es que nosotros recibimos el aceite celestial. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Dice que todas las 10 se durmieron, pero 5 de ellas fueron prudentes y guardaron o retuvieron aceite. ¿Y cómo retenían este aceite? A través del estudio de la palabra. Mire, yo sé que hay veces, muchos de pronto por el cansancio físico, por los problemas que están ocurriendo alrededor, por diferentes causas. El enemigo está inventando por distracciones, diferentes métodos se está inventando el enemigo para que nosotros descuidemos el estudio de la palabra. Pero hermanos, cuando no queramos abrir la palabra es cuando más tenemos la necesidad de hacerlo, porque Dios nos quiere hablar, nos quiere mostrar que estamos en una condición en que si nosotros seguimos así, entonces vamos a morir espiritualmente. Solamente al comer su palabra puede haber aumento en nuestra fuerza espiritual. Cuando no sintamos el deseo de hacerlo, hagámoslo, así no sintamos el deseo. Aferrémonos a la promesa del Señor, de que no es nuestra propia fuerza, sino que es su espíritu. ¿Y cómo vamos a recibir ese espíritu? Solamente a través de la palabra. Sigue diciendo la sierva, con su poder los hombres y las mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. ¿Hay algún mal hábito que nos está esclavizando? Pues, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios y la oración.
Eso es lo que el Señor nos ha entregado para que nosotros podamos romper las cadenas del pecado que nos tiene atados. Dice, han renunciado al egoísmo, los profanos se han vuelto reverentes, los beodos sobrios, los libertinos puros. Las almas nacidas a semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra. Este es el poder de Dios, la palabra. Dice, este cambio en sí es el milagro de los milagros. Mira, hermanos, hoy en día muchos de pronto no creen en la palabra de Dios porque no ven los milagros que la palabra de Dios nos revela que el Señor hacía en el pasado. Pero el milagro de los milagros es el poder que tiene la palabra de transformar nuestras propias vidas. Dice que es un cambio obrado por la palabra, uno de los más profundos misterios de ella, ¿sí? Uno de los más profundos misterios de la palabra es la transformación, el poder que tiene esta palabra sobre el ser humano. Nosotros podemos leer cualquier otro libro, un libro de educación, de modales, cualquier otro libro, y pueden crear un cambio en nuestra manera de comportarnos, pero dice la sierva del Eterno que eso no es una evidencia de que haya habido una transformación. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, tiene ese poder, un poder que obra desde adentro hacia afuera, porque nosotros podemos exteriormente realizar un cambio, y ese cambio, dice aún la sierva del Eterno, que puede hacerse por uno ganarse una buena reputación, por ganarse un puesto, por ganarse, o sea, nosotros podemos exteriormente realizar cambios en nuestras vidas para recibir un beneficio, por decir así, terrenal. Pero en el caso de la palabra del Señor, tiene un poder aún mayor, porque tiene el poder de transformar nuestros corazones, nuestras mentes. Hay un cambio completo, hasta el punto de que dice que los profanos se vuelven reverentes, los beodos sobrios, los libertinos puros. Pero ese poder solamente se encuentra en la palabra de Dios y solamente se puede efectuar a medida que nosotros la estudiemos. El Señor quiere, hermanos, que nosotros no descuidemos el estudio de la palabra. Y vuelvo y les digo, así no tengamos el deseo de hacerlo porque estemos cansados, porque estemos con problemas, porque muchas veces ocurre, hermanos, también, porque a mí me ha pasado de que hablo la palabra de Dios y quizás mi mente no está dispuesta a escuchar y no entiendo nada. Y uno se frustra y uno, en vez de orar y pedirle al Padre Celestial que ilumine la mente, prefiere uno cerrar la Biblia y no, hoy no estoy con disposición de estudiar. Esto lo que está haciendo es apartar cada día más, alejarnos de la fuente de fortaleza. El Señor quiere que cuando nos sintamos así, ejerzamos fe. En ese momento, en ese preciso momento, es el mejor momento cuando debemos ejercer fe y pedirle al Padre Celestial en ese momento que ilumine las cámaras de nuestra mente que están oscurecidas por diferentes cosas y que nos dé entendimiento, que nos abra el entendimiento. Y mira, hermano, yo sé, porque también lo he experimentado, que el Señor responde. Quizás no de una vez, porque el Señor quiere que nosotros clamemos en oración. Muchas veces me ha pasado de que así voy en oración y le digo a mi Padre y no recibo una respuesta inmediata. Y vuelvo y abro la palabra y no entiendo nada. Vuelvo y me arrodillo, ¿sí? Hasta que obtengo lo que necesito y el Señor responde. El problema es que nosotros somos muy rápidos somos muy impacientes y no esperamos delante de la presencia del Señor. Ahora, vamos a ver de que este candelabro es una representación de lo que es el poder de Dios. Ya vimos ese poder que representa. En Hechos capítulo 1:8 también nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En qué radica el poder del ser humano? En el recibir poder de lo alto. ¿Y ese poder qué es? El Espíritu Santo. Dice la sierva del Eterno, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto, escuchemos esto, hermanos, el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Imagínense, o sea, si nosotros sabemos que nuestros padres nos aman y ellos están deseosos de darnos buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está deseoso de entregarnos su Espíritu Santo, el mejor don del cielo? Dice, cada obrero debiera elevar su petición
a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Todos los días nosotros deberíamos pedir una porción o debemos pedir una porción del Espíritu de Dios para que éste nos pueda fortalecer en medio de las pruebas del día a día. ¿Quién era Zorobabel? Volviendo nuevamente a la visión, ¿quién era Zorobabel? Zorobabel fue un líder judío que vivió en el siglo VI a.C. Fue el gobernador de la provincia de Judá bajo el dominio persa. Zorobabel es una figura importante en la historia judía posterior al exilio en Babilonia. Zorobabel era un líder político, por decir así, como el gobernador de los judíos después de que ellos salieron del exilio en Babilonia. Cuando ellos salieron del exilio de Babilonia, el llamado nuevamente del Señor fue: salid de Babilonia. El mismo llamado que se nos está haciendo hoy en día a nosotros, salid de Babilonia, porque muchos ya se habían acostumbrado a la sumisión de los babilonios y ya estaban cómodos ahí y se querían quedar allí. Pero el mensaje que Dios le dio a su pueblo después de los 70 años de cautiverio fue: ahora ya es tiempo de salir de Babilonia, volver nuevamente a su tierra, su lugar. Y tenían algo importante que hacer, y era volver a reedificar primeramente el templo y reedificar la ciudad. La vez pasada estudiábamos algo sobre eso en la historia de Ezequías. Pero antes de eso, lo primero que ellos debieron hacer fue que edificar el templo. Y Zorobabel fue el líder judío que el Señor escogió para que llevase a cabo esa obra juntamente con el sacerdote Josué. Y Zorobabel es una representación de Cristo. La vez pasada estudiábamos cómo después de que Cristo ascendió al cielo, se le dio una obra, y era la obra de edificar su templo, ¿sí? Que es la obra que él está haciendo actualmente, porque recordemos que cada uno de nosotros somos piedras vivas en el templo de Dios, y Cristo es ministro aquí en la tierra por medio de su Espíritu. Ya esto lo hemos estudiado en los estudios anteriores. Entonces Zorobabel es una representación de la obra que está haciendo Cristo, la reedificación del templo. No con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu está trabajando el Salvador en medio de la tierra. Dice la sierva del Eterno: mientras reedificaba la casa del Señor, Zorobabel había trabajado frente a múltiples dificultades. ¿Será que el Salvador no ha tenido que trabajar frente a múltiples dificultades? Dice: desde el comienzo los adversarios habían debilitado las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar e hicieronle cesar con poder y fuerza. Si nosotros nos ponemos a estudiar cuál ha sido la historia de la iglesia del Señor desde que el Salvador ascendió al cielo y envió nuevamente su Espíritu acá a la tierra a través de sus discípulos para empezar a edificar su iglesia, vemos que hemos tenido que pasar por diferentes dificultades. Esto lo vemos reflejado en las 7 iglesias de Apocalipsis. 7 iglesias donde empiezan el Salvador primeramente a elogiar cuál ha sido lo bueno de esta iglesia, pero también empieza a mirar que han habido dificultades en cada una de ellas, ¿sí? En toda la historia nunca el pueblo del Señor ha dejado de tener dificultades. Tanto así que dice que hicieronle cesar con poder y fuerza. Sí, han habido momentos oscuros para la iglesia del Señor. Dice: pero el Señor se había interpuesto en favor de los constructores y hablaba ahora por su profeta a Zorobabel diciendo: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, recordemos que Zorobabel representa a Cristo, serás reducido a la llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Y cuando leo esto, recuerdo la visión que tuvo Daniel cuando dice que una piedra pega a la estatua. Otra visión donde dice que sobre un gran monte se establece, bueno, no me recuerdo si es una piedra, en este momento no me acuerdo, pero dice que se hace una gran llanura. Esa es la obra que Cristo está haciendo en la actualidad, y nosotros estamos involucrados en esa obra. Dice: durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Siempre, hermanos, que nosotros queramos hacer algo en favor de la obra del Señor, vamos a tenernos que encontrar con montañas de dificultades. No para que retrocedamos, no para que nos estanquemos,
sino para que avancemos. El Señor permite esto para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. En ese momento, cuando nos vemos rodeados por todos lados, es cuando más debemos confiar en Él. Cuando menos veamos las evidencias, pero debemos seguir confiando en Él. Dice, el ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano. ¿De qué manera van a desaparecer esas montañas de dificultades aparentemente insuperables? Ante la demanda de la fe. Porque a nosotros lo único que se nos pide, hermanos, es que ejerzamos fe, que le creamos a Dios. Y en el momento en que nosotros le creemos a Dios, Dios actúa. Esa es la condición para que Él pueda orar, creerle. Porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible, nos dice el Salvador. Nada os será imposible. Hay veces que se nos olvida eso, hermano. Hay veces que nosotros ponemos nuestra mirada es en la montaña de dificultades que estamos viviendo, tanto en las cosas espirituales como en las cosas seculares de nuestra vida, que es lo que a veces más nos aflige y nos aparta del Señor, ¿sí? Cuando nosotros vemos ciertas dificultades, vemos oscuridad, no vemos a través, más allá, ¿sí? Porque el Señor no nos permite ver más allá. Él quiere que nosotros no nos adelantemos, sino que vayamos paso a paso. Pero a medida que nosotros vamos avanzando y muchas veces no podemos percibir el futuro y vemos que en ese caminar nos encontramos con dificultades, con tinieblas, con pruebas, con cosas que nunca estamos preparados para recibirlas. En ese mismo momento nosotros debemos ejercer fe y dice la palabra del Señor, nada les será imposible. Este mueble también tenía unas lámparas y la palabra de Dios nos dice que la lámpara es el ojo. En Mateo 6, 22 y 23 nos dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo, pero vamos a mirar qué representaban estas 7 lámparas. Las 7 lámparas representan los 7 ojos de Jehová. En Zacarías 4, 8 al 10, esto es como un paréntesis, porque ya para el próximo estudio vamos a continuar definiendo qué representaban los 2 olivos, el aceite, los tubos, pero esto es como un paréntesis que vamos a hacer acá, para conocer qué representan las 7 lámparas, y son los 7 ojos de Jehová. En Zacarías 4, 8, 10, ahí mismo dentro de la visión que tuvo Zacarías más adelantito, dice que nuevamente vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, los fundamentos. ¿Quién? Las manos de Zorobabel, que representa a Cristo. Echarán el ¿qué? El cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Mira que la visión, la palabra que el Señor le dio a Zacarías, para que se la diera a Zorobabel, eran de que Zorobabel tenía que tener la seguridad de que aún con dificultades, pruebas, con enemigos alrededor que estuvieran tratando de impedir esta obra, dice que esta obra se acabaría. Dice que sus manos acabarían esa obra, no otro, sus manos acabarían esta obra. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Cuando Zacarías inició con esta obra, con dificultades, empezó con algo muy pequeño. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos pasa de que cuando nosotros queremos hacer una gran obra por el Señor y menospreciamos las pequeñeces, las cosas mínimas. Queremos quizás predicar en un gran auditorio donde haya mucha gente escuchándonos, pero no somos capaces de ir a un hogar donde hay 1 o 2 almas esperando a que se les hable. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es comparado a la semilla de mostaza, que es la más chiquitita, pero dice que después llega a ser un gran árbol, ¿sí? Por las cosas pequeñas. Dice que muchos menosprecian las pequeñeces. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, luego se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Verán el fruto de esta pequeña obra, cómo va a ir aumentando. Y finalmente decía, estos 7 son los
ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estas 7 lamparillas son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Leíamos que la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿cierto? Y recordemos también que espiritualmente el cuerpo nos representa a nosotros, ¿cierto? Pero este cuerpo tiene 7 ojos, que son los 7 ojos de Jehová. Este mueble tiene 7 lamparillas, que son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora, esto nos lleva a Apocalipsis 5:6. Es interesante, hermanos, porque estas visiones que tuvo Zacarías van muy de la mano con las visiones que recibió Juan en el libro de Apocalipsis. Hay mucha relación en ellos. Apocalipsis 5:6 nos dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús, que tenía ¿qué? 7 cuernos. Recordemos que los cuernos es símbolo de poder, el poder de Dios. Y también tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí nos dice que las 7 lámparas son los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. Acá nos define qué representa esos 7 ojos. Son 7 espíritus. Ahora, muchos utilizan este versículo para decir, bueno, que no es solamente un Espíritu Santo, sino que hay 7 espíritus de Dios por toda la tierra. Recordemos que el número 7 representa plenitud. El número 7 representa plenitud, algo completo. Por eso en Colosenses 1:18 al 19 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, hablando de Cristo Jesús, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Es decir, que estos 7 espíritus de los cuales nos habla Apocalipsis 5:6 es la plenitud de la divinidad morando en el Hijo de Dios. Colosenses 2, versículo 9 al 10 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algo hermoso, hermanos, es que Cristo recibió del Padre toda la plenitud de su deidad, y estas cosas que Él recibió, Él está dispuesto también a dárnoslas a nosotros. Ahora, la palabra de Dios también nos habla de estos 7 espíritus. Los 7 ojos, los 7 espíritus, lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor, aquí vemos el candelabro, que saldrá del tronco de Isaí, mira, la caña que estaba en el medio. Es especial porque recordemos que esta no tenía solamente tres copas, sino que tenía 4 copas. A diferencia de los brazos, este tenía 4 copas. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea, lo primordial es que sobre él iba a reposar ¿el qué? El espíritu del Padre, de Dios, directamente de Dios. Sobre él reposaría el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. Aquí vemos el primer brazo. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y algo que me llamó mucho la atención, hermanos, cuando yo empecé a ubicar estos nombres allí, así en el orden en el que estaba, yo decía, bueno, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu, bueno, así, en el orden en el que estaba aquí, y los empecé a poner acá, me empecé a dar cuenta de que, bueno, nosotros tenemos 2 brazos, ¿cierto? Y el uno está ligado al otro, así como vemos en el candelabro. Y estas cosas también están ligadas. Me explico. La sabiduría representa el temor. Mire, y aquí vemos de que aquí está ubicada la sabiduría y aquí está el temor. En Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría está ligada al temor de Dios. ¿Y qué representa el temor a Dios? Proverbios 8:13 nos explica qué representa temer a Dios. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces podemos decir que la sabiduría, que es lo mismo que temer a Dios, representa aborrecer el mal. ¿Cristo aborrecía el mal?
Claro que Él aborrece el mal. Y es lo primero que Él nos da a nosotros, nos convence de pecado. Su espíritu lo primero que hace a nosotros es convencernos de pecado. Lo primero que hace es que nosotros aborrezcamos la maldad. Es lo primero que el Señor quiere hacer en nosotros. Que nosotros veamos lo que es lo abominable del pecado para Él, que aborrezcamos la maldad. Y mira lo que nos dice la sierva del Eterno. Me llamó la atención este comentario de ella, donde dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando los hombres con malos hábitos y prácticas pecaminosas se rinden al poder de la verdad divina, la entrada de la palabra de Dios da luz. Lo que estudiamos ahorita. ¿Qué es lo que da luz? La entrada de la palabra de Dios. Da luz y comprensión a los sencillos. Se aplica la verdad al corazón. La fuerza moral que parecía muerta revive. Yo creo que todos en algún momento estuvimos muertos espiritualmente y fue cuando empezamos a ver nuestra condición y empezamos nosotros a clamarle al Señor para que nos reviviera. Y fue cuando Él obró, su espíritu obró en medio de nosotros y despertó nuestras facultades, ¿sí? Dice: el que la recibe es poseído por una comprensión de las cosas más fuerte y clara que antes. Ha unido su alma a la roca eterna. La salud mejora en la misma dirección que su seguridad en Cristo. Por eso, mire, prestemos atención, por eso la religión y las leyes de la salud van de la mano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez que nosotros hemos conocido qué es lo que el Señor demanda de nosotros, vamos a empezar a querer hacer un cambio en nuestras vidas. Y no solamente vamos a esperar a que Dios obre interiormente mientras estamos descuidando nuestras facultades físicas, no, sino que por temor a Dios, por amor a Él, ¿qué hacemos? Empezamos a realizar un cambio en toda nuestra vida física, inclusive física, y esto va a ayudar a que nuestra vida espiritual tenga una facultad aún mayor. Entonces aquí vemos la relación que hay entre el temor de Jehová y la sabiduría. Si nosotros nos apartamos del mal, el Señor nos va a dar ¿qué? Sabiduría. Eso lo vemos reflejado en la vida de Daniel y sus compañeros. ¿Por qué será que ellos estaban tan llenos de sabiduría? Porque temían a Jehová y por temor a Jehová decidieron no contaminarse. Ahí vemos la relación que hay entre lo que es temer a Jehová, escuchar su voz, atender a su voz, y Él como resultado nos dará ¿qué? La sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán guardarse constantemente contra las tentaciones de Satanás. El apetito y las pasiones deben ser restringidos bajo el dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio. Aquí vemos la relación que hay directamente. Si nosotros profanamos nuestro cuerpo, nuestro intelecto también se va a ver perjudicado, hermanos. Por eso tanto la importancia, y por eso es que entendemos por qué el Señor nos ha entregado un mensaje especial de lo que es la reforma pro salud. Porque nosotros debemos cuidar todo nuestro ser entero, debe estar descontaminado para que el Espíritu del Señor pueda morar en nosotros. Dice: y las facultades de percepción se mantengan claras, a fin de que las obras y las trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Porque es que muchas veces no aprendemos a discernir la voz de Dios, porque desafortunadamente nuestras facultades pueden estar embotadas, hermano. ¿Por qué? Precisamente por nuestros apetitos y pasiones. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A soportar trabajos, privaciones y abnegación, pero muchos no están dispuestos a hacerlo. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Las facultades del Salvador mientras estuvo aquí en la tierra se mantuvieron así, limpias. Y por eso era que Él poseía también esa sabiduría, ¿ya? Porque Él todo, o sea, tanto lo que entraba por su boca como lo que entraba por sus ojos, sus oídos, todas las avenidas de su alma, Él las llenaba era de cosas limpias. Ahora, la inteligencia. Aquí vemos el otro brazo. Y la inteligencia está conectada con el conocimiento. ¿Y qué nos dice Proverbios 9:10? Dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí vemos que este brazo también está unido. El conocimiento y la inteligencia ¿van de qué? Van de la mano. ¿Y qué es la inteligencia? Ya vimos que
anteriormente que el temor de Jehová era aborrecer el mal. Ahora, ¿qué es la inteligencia? El apartarse del mal es la inteligencia. ¿Qué es lo segundo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos convence de pecado y luego de qué? De justicia. ¿Y esa justicia qué es? Apartarnos del mal. Dejar de hacer lo malo. Primero habla nuestras conciencias, ¿cierto? Hace que nosotros aborrezcamos lo malo. Y luego empieza a hacer una obra para que nosotros obremos conforme a la voluntad del Señor. Para que nos apartemos del mal, ¿cierto? Entonces el conocimiento y la inteligencia van de la mano. Mira lo que dice la sierva del Eterno. Dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Nosotros, si le preguntamos a una persona del mundo, para ellos, ¿qué es una persona o qué es el conocimiento? De una vez lo van a enfocar con el estudio de las ciencias, de la filosofía, todos los conocimientos que el ser humano se ha inventado. Y si bien es cierto, el Señor le ha dado cierta sabiduría a los hombres para que ellos puedan indagar en todo este tipo de cosas. Sin embargo, dice que este es un concepto demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. ¿Cuál es la verdadera educación? La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. A uno que le dicen, si uno no estudia, o a uno le dicen, tiene que estudiar para que usted sea alguien en la vida. Ese es el pensamiento de los hombres terrenales. Pero para el pensamiento de Dios dice que esto realmente abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Es el desarrollo qué? Armonioso. O sea, el Señor quiere que nosotros, nuestras facultades, tanto físicas como mentales como espirituales, sean desarrolladas. Que seamos un ser integral. Dios nos hizo un ser integral. Él no solamente nos hizo seres, así como, por decir así, los animales que son seres irracionales. No. ¿Sí? O no nos hizo tampoco como los árboles que tienen vida, pero que ni siquiera sienten. No, el Señor nos entregó a nosotros facultades integrales, físicas, ¿sí? Que podemos nosotros sentir, ver. Es maravilloso, hermanos, la manera en la que el Padre Celestial nos creó. Él nos dio el privilegio a nosotros de poder ver diversidad de colores, de poder sentir diversidad de sabores, poder percibir diferentes sonidos. Todas esas cosas son las cosas físicas que Él nos entregó para que nos gozáramos en ellas. Pero también nos entregó, ¿qué? Facultades mentales y también espirituales, porque nosotros somos un ser integral y el Señor quiere que todas estas cosas se desarrollen de una manera armoniosa, ¿sí? Dice, Él prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Es decir, que nosotros estamos en este mundo, hermanos, preparándonos para ese mundo venidero que el Señor está por entregarnos. Dice, las Sagradas Escrituras, cuando señalan al Ser Infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el ¿qué? El consejo y la inteligencia. Entonces aquí vemos que el conocimiento, la inteligencia verdaderamente, la verdadera educación está en ¿qué? En conocer a Dios. Esto empero es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan, el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Eso lo encontramos en Juan 17:3. Y también nos dice Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No se alabe el sabio en qué? En su sabiduría. La sabiduría del mundo es vana delante de los ojos del Señor cuando no tienen a Cristo o a Dios en sus pensamientos. Dice que el que se hubiera de alabar debe hacerlo en qué? En entender y conocer. Conocimiento. Recordemos que el conocimiento es la inteligencia. ¿Y esa inteligencia en dónde está? En Cristo Jesús, en conocerlo a Él. El último que vamos a ver es el consejo que está ligado al poder de Dios. Proverbios 8:14 nos dice, conmigo está el ¿qué? El consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el ¿qué? El poder.
El consejo y el poder van de la mano. Y Job 12:13 nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Mire que todas estas cosas están ligadas en un mismo ser. En Zacarías 6:13 vemos algo de este consejo. Dice, Él edificará el templo de Jehová, hablando de Cristo, aquel que representado por Zorobabel. Dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará la gloria y se sentará y dominará ¿en dónde? En su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Sabemos y conocemos cuál es ese consejo de paz. El consejo que hay entre el Padre y el Hijo, los planes, todas las cosas que ellos planifican, lo que ellos hablan, la autoridad de Dios. Ese consejo de paz, dice en el comentario bíblico adventista, esta frase describe el convenio entre el Padre y el Hijo para la salvación del hombre. Y el poder también lo encontramos en esta palabra de la cruz. En 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El consejo de Dios, el plan de la salvación, está ligado al poder. ¿Por qué? Dice el comentario bíblico adventista, la palabra de la cruz es poder de Dios. El poder se demuestra en la transformación del carácter que acompaña al pecador que acepta las estipulaciones de la gracia. El Evangelio es mucho más que una presentación doctrinal o un relato de lo que Jesús hizo por la humanidad cuando murió en la cruz. Es la aplicación del grandioso poder de Dios al corazón y a la vida del pecador arrepentido y creyente que lo convierte en una nueva criatura. Todos los consejos de Dios lo hace ¿con qué? Con un propósito, y es de vivificar al ser humano. Y dice que esta palabra, como la hemos venido estudiando, es el poder de Dios. Y esa palabra que sale de allí, de ese consejo de paz, de esa íntima comunión que hay entre el Padre y el Hijo, luego se va ¿a qué? A ejecutar. Dice la palabra del Señor que toda palabra de Dios no volverá a Él ¿qué? Vacía, sino que hará todo lo que le ha mandado. Isaías 46:10 nos dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, el consejo de paz, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Aquí vemos esa relación que hay entre el consejo y el poder. Dice que su consejo ¿qué? Permanecerá y finalmente hará. O sea, Él tiene el poder de hacer eso que ha dicho. No pasa como nosotros que muchas veces decimos, yo quiero hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, pero muchas veces nuestros planes se ven frustrados. Pero en el caso del Salvador y el Padre Celestial no pasa eso. En el caso de ellos su consejo permanece y se cumple. Actualmente todos están estructurando su propio destino. Dios expone la luz de su palabra ante el mundo, pero habrá algunos que preferirán la rebelión antes que la obediencia, y esta determinación será definitiva. El pecador voluntariamente se aparta de así dice el Señor, aceptando una engañosa representación de Satanás. ¿Acaso Dios no ha hablado? ¿No ha expuesto ante la mente humana los motivos que debieran llevar los corazones humanos? ¿Acaso Dios no ha hablado? Nos dice. En su resistencia se rebelan contra la palabra, el poder y la autoridad de Dios, diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Hemos visto que desafortunadamente los planes del Señor se han visto frustrados por causa de la desobediencia del hombre y de la rebelión del enemigo también. Pero también sabemos de que finalmente la palabra del Señor se cumplirá, ¿cierto? Y quiero finalizar, hermanos, con este pensamiento, porque ya vimos de que estos 7 lámparas representan los 7 ojos de Dios, los cuales representan los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y finalmente pudimos ver de que estos se encierran en lo que es su palabra, ¿cierto? En el conocimiento de Dios. Pero también dicen que la lámpara del cuerpo, de nuestro cuerpo, es el ojo. Y dice la sierva, si el ojo es sincero, nuestro ojo, y posee orientación divina, la luz celestial brillará en el interior del creyente que no siente atracción por las cosas terrenales. Los que depositan sus tesoros en el cielo experimentarán cambios en los propósitos del corazón. Escucharán los consejos y las exhortaciones de Cristo y también fijarán los pensamientos en la recompensa eterna. Harán todos los planes teniendo en cuenta el futuro y la vida inmortal. Usted será atraído por sus tesoros,
No considere los intereses mundanales, sino más bien en todos sus quehaceres, silenciosamente pregunte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Jehová y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Pues hermanos, el llamado en esta mañana es a que nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que no andemos conforme a nuestra propia voluntad, a nuestro propio criterio, a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio conocimiento, sino que dependamos de la fuente de sabiduría, de la fuente de conocimiento e inteligencia, que es Cristo Jesús, y le preguntemos constantemente en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, este era el mensaje que les quería compartir en el día de hoy. Para el próximo vamos a mirar de qué manera es depositado el Espíritu en nosotros. Este va a ser la continuación en el día de mañana, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el video para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga.